Esta charla yo la empecé a hacer con cosas que me fueron llamando la atención, que fui aprendiendo sobre la historia del cannabis, fundamentalmente con el libro que ya conté antes. Estábamos hablando antes con los chicos afuera sobre Jack Herer y su libro. Muchos lo conocen a Jack Herer, conocen el nombre por la planta, digamos, por la variedad. Pero Jack era una persona, falleció en el 2009, fue el gran padre del movimiento de activismo por el cannabis. No por la marihuana, sino por el cannabis en general. Pero bueno, así que a mí me impresionaban varias cosas de la historia del cannabis y las empecé a juntar todas y bueno, las comparto, ¿no? Primero hay que decirle que el uso del cannabis se extiende como a 8.000, 10.000 años, dicen algunos. Hay una tumba que encontraron en China donde tenía flores hembras y flores machos separadas y data de unos 4.000 años, dicen. Y se lo ponían como ofrenda al muerto, ¿no? Como si hubiese una vida después de que ese cuerpo se había muerto. Y lo interesante cuando estudiaron la planta que encontraron es que estaba bien, no sabían si era cannabis al principio. Entonces lo mandaron a estudiar y revelaron que era cannabis y que además había sido plantado, no era que lo habían arrancado de alguna especie que crecía autóctona, sino que había sido especialmente plantado. O sea que la data de que es una planta que fue domesticada hace miles de años es concreta, ¿no? Es una planta que el hombre la trasladó por todo el planeta desde hace miles de años. Bueno, así podemos seguir en la historia, ¿no? Pero yo básicamente me baso en los últimos 150 años, o por ejemplo, finales del siglo XVIII. Ustedes saben que como Montevideo está cerca del puerto, igual que Buenos Aires, ¿no? Todos los barcos que llegaban acá, las velas estaban hechas con cáñamo en el siglo XVIII. En realidad, el que tenía la hegemonía de las plantaciones de cáñamo era una potencia a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Era potencia. Por eso Inglaterra fue potencia, España potencia, Portugal, todos los que plantaban cáñamo. Todos plantaban cáñamos en todos los lugares. Y la historia está llena de ese tipo de contradicciones donde, por ejemplo, los españoles llegaban a un lugar, plantaban cáñamo para las velas y en los mismos años a una persona la podían mandar a la hoguera por usar flores como medicina en Europa. Eso pasaba. Bueno, nadie habla acá del consumo del cannabis para fumarlo o recreativo o medicinal. Estamos hablando de la fibra del cáñamo para hacer telas para los barcos. Telas para los barcos que se utilizaba para todo. Por ejemplo, hay un barco que se llama el Constitución, que es un barco norteamericano del siglo XIX, que utilizaba, por ejemplo, 60 toneladas de cáñamo para navegar, para todo. O sea, desde la pintura en el casco del barco hasta lo que tenían que rellenar con pasta de cáñamo. Todo, absolutamente todo. El barco tenía 60 toneladas de cáñamo. Y así todos. Era muy común. Bueno, sigo. Cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es el siglo XIX, el cannabis está muy presente acá en América, para todo, porque ya venían plantándose desde antes, ¿no? Hay data, por ejemplo, el primer país en Chile
hay data de 1545, data de cultivos de cannabis. Nosotros tenemos, no mucho, pero por ejemplo, por lo menos que tenemos conocimiento de, hay cartas de nuestro Belgrano, que es un prócer nuestro, que habla del cáñamo también, a finales del siglo XVIII. También de Güemes para los ejércitos. Era muy común hablar de cáñamo en esa época por la tela, por la fibra. Pero bueno, vamos más acá y una parte que a mí me apasiona es la parte de las tinturas. Hubo un médico inglés, escocés, que se llamó William Schwarzenassi, que viajó a India, estudió en India y vio que en India muchos médicos utilizaban tinturas para curar distintas enfermedades. Entonces él llevó la idea a Inglaterra y escribió inmediatamente sobre ese tema. Escribió sobre cómo hacían las tinturas. En Europa ya se sabía cómo hacían las tinturas, pero no tenían experiencias con el cannabis. No se sabía. Inmediatamente fue un éxito y se llevó a Estados Unidos. Alrededor de 1840 en Estados Unidos. En 1870, luego en 1870 entra en la farmacopea norteamericana, ¿no? Bueno, cosas de la época es que, por ejemplo, el primer gin Levi Strauss data de 1850, que es plena fiebre del oro norteamericano en la parte oeste, y precisamente la propaganda sobre el gin era que era resistente porque era para cargar el oro, ¿no? De esa época. El primer gin se hizo con tela de cárcel. Bueno, en Estados Unidos se puso en la farmacopea medicinal en 1870. Y hay un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, el 4 de julio de 1876 se festejan los 100 años de la independencia norteamericana. Se hace una gran fiesta en la ciudad de Filadelfia, con el desfile oficial, ¿cierto? Imagínense, 100 años de nación. Y lo que cuenta un historiador, el doctor Ginsburg, cuenta que se podían ver a los boticarios de la época manipulando grandes cantidades de hashish en panes. Alrededor de 1876 estamos hablando, ¿no? Bueno, en esta época hay una parte que a mí me apasiona y voy a tratar de explicarla lo mejor posible, si me tienen paciencia, si voy bien. Bueno, Schwarzenegger llevó el método de hacer las tinturas en esa época, 1840. Pero ¿qué pasó? Ustedes vieron en las películas del oeste que aparece el tipo en la carreta vendiéndote un tónico, ¿no? Que dice, este tónico es... Bueno, eso pasaba de verdad, eran pequeños boticarios que hacían la medicina y la vendían así en los pueblos. Llegaban y hacían propaganda sobre su propia medicina. Acá tengo la medicina, que es bueno para esto. Unas gotitas a la mañana y es bueno para... La va a dejar de buen ánimo todo el día, decían algunas de los eslogan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los boticarios agarraban los tops, los tops de las plantas de hemp industrial, ¿sí? Cortaban esos tops y hacían los distintos medicamentos, ¿sí? Hay enorme cantidad de medicamentos que data de esta época, de 1840, 1870, entra en la farmacopea, pero previamente se vendían en frascos. Ahora estamos hablando que en esa época un frasco
valía capaz que 3 veces más que el contenido por el vidrio, porque no había frascos. Entonces las familias compraban un frasco y volvían con el frasco vacío al boticario, y el boticario te lo llenaba, ¿sí? Pues, ¿cuál era el riesgo de lo que pasaba? Que no había ningún producto que contuviera cannabis que estuviera estandarizado. Entonces dependía de los tops estamos hablando de las colas, ¿no? De las colas que cortaban y que las partidas de esas colas con el medicamento variaban. Entonces tenían problemas con las dosis, porque al variar la potencialidad tenían problemas con las dosis. Entonces, de esa época, oficialmente hay unos 20 y pico de casos de gente que se intoxicó por ingerir cannabis que tenía, digamos, dice Jack, por ejemplo, para hacer una tintura madre, para darle a un anciano o a un niño, se utilizaba la cantidad de cannabis que un fumador neoyorquino usa en un mes, toda esa cantidad se utilizaba para hacer una tintura madre, ¿sí? Porque no tenía ni idea de las dosis. Bueno, ¿qué pasa? Aparece un laboratorio que se llama Parky Davis, que dice, yo voy a estandarizar la producción, o sea que siempre va a haber la misma potencialidad, no va a haber variaciones, que un día uno está acostumbrado a comprar siempre el mismo y cuando varió la potencialidad. Entonces Parky Davis, su gran propaganda es esa, dice, compren el cannabis americano que siempre va a tener la misma potencialidad porque está estandarizado y nunca va a faltar, porque si bien es un poquito de menor calidad que la hindú, que venía importada de India, esta siempre va a haber cantidad, nunca va a faltar. Bueno, nunca va a faltar en los medicamentos de Parky Davis. Para testearlos y hacerlos estándar, el medicamento Parky Davis usaba perros, ¿sí? Se pueden ver grandes jaulas de perros, ¿sí? Que le daban altas cantidades de cannabis y lo curioso es que nunca se murió ningún perro, digamos, ¿no? Pero ellos sabían hasta qué punto el perro lo dejaban dormido, tirado, cuántas horas, hicieron estudios sobre ese tipo de efecto, causa-efecto, así sacaron, pudieron estandarizar el medicamento. Se calcula que en el momento de la prohibición, ¿sí? Que fue en 1937, el 8% de todos los medicamentos norteamericanos contenían cannabis, el 8%. Y se calcula también que fue la segunda y tercera droga más prescrita médicamente durante 100 años, digamos, desde 1840 hasta 1940, hasta 1941 fue retirada de la farmacopea norteamericana. Bueno, entonces empieza a haber Parky Davis, empieza a estandarizar el producto y hay otras compañías que también empiezan a plantar en Estados Unidos y a estandarizar el producto testeado, ¿no? Testeado. Como hay varios laboratorios que incluso están hoy. Por ejemplo, Parky Davis está hoy, creo que se llama con otro nombre. Lilly también está hoy, el laboratorio Lilly, y hay varios. Por supuesto que hoy los laboratorios tradicionales están en contra del cannabis, ¿no? Los mismos que en esa época plantaban, hoy hacen lobby en contra. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, digamos? Básicamente, el cannabis era una competencia natural desleal para un montón de corporaciones que veían como una amenaza. Entonces se creó una conspiración. Se creó una conspiración alrededor de la palabra, la marihuana, usando todo tipo de racismo que se usaba en esa época, por ejemplo contra la comunidad mexicana, que la venía y la traía de Estados Unidos como parte de su cultura. La palabra se usó en la guerra civil mexicana, si la gente de Pancho Villa usaba la palabra marihuana. La cucaracha no puede caminar es una canción que
está referida a un soldado de Pancho Villa que se había olvidado su porro. Era parte de la cultura, ellos la tenían ya hace como 400, 500 años, que estaba en Sudamérica, en todo lo que es la línea del Caribe, había plantaciones de cannabis que venían de la época de los conquistadores, precisamente por lo que contamos antes, del uso para la fibra. Bueno, ya estamos en el siglo XX, ¿no? En el 37 se prohíbe. Como decimos, entre gallos y medianoches prohíben el cannabis. Un personaje que se llama Henry Anslinger, que con otros personajes más forman esta conspiración de la cual hablábamos antes. Una conspiración que involucra a las petroquímicas, porque las petroquímicas, digamos, todo el combustible, ustedes imagínense a finales del siglo XIX, no había nafta como hay hoy, digamos, uno no iba a la estación de servicio y pedía nafta, había aceites y el cannabis fue combustible también. Por ejemplo, Rafael Diesel, de los motores diésel, dejó una lista de plantas por la cual se podía utilizar para hacer combustible, biocombustible. Y entre esas plantas está el cannabis. A Rafael Diesel después lo mataron los alemanes antes de la guerra. Pero el cannabis estaba proyectado para utilizarse como biocombustible. También lo utilizó Henry Ford, que ahora vamos a ver una película que dura un minuto de su auto plástico. Este corto es de 1941 y es Henry Ford presentando un auto completamente hecho de cáñamo, de fibra de cáñamo. Él decía que todos los autos del futuro iban a ser así. Y también el aceite que lo hace andar es de hemp, de cannabis. A ver si me acuerdo el botón que me dijo. ¿Cuál será? Este dura 30 segundos, quiero que lo vean. Es el auto de plástico, todo hecho de hemp. Tiene audio también, se puede escuchar. Amongst the thousands of products made from him, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw. The plastic was rugged and steel, yet could withstand 10 times the impact without denting. Decía que es 10 veces más resistente que el acero y está hecho de sisal y hemp y otra planta más. Countries to grow the fiber. And in France, this woman whose name is France Perrier, Madame France Perrier, she built about 300 houses a year using hemp and cement block. Este viene después. Lo que quería decir de Henry Ford. Bueno, y lo que hoy sabemos de Henry Ford es que después de la prohibición fue en el 37 y él plantó hemp en forma ilegal para hacer este proyecto, por ejemplo, ¿no? Del auto. Bueno, en esta misma época, bueno, estábamos con la prohibición, ¿no? El origen de la prohibición, que es muy importante porque para entender lo que pasa hoy está bueno saber por qué pasa. Mucha gente cuando hablamos dice, pero si la marihuana es buena, si el cannabis es tan bueno, es medicinal, ayuda a tanta gente, por algo será que lo prohibieron, sí, es por algo, lo prohibieron, tocaba intereses de algunas corporaciones. Entonces todo se dio para la conspiración en contra de la planta. Primero con la palabra, como decíamos, con la palabra marihuana. Y nadie sabía, en realidad, que marihuana era lo mismo que el cannabis, digamos. Cuando se prohibió en 1937,
los granjeros que cultivaban cannabis, nadie tenía idea de que lo que estaban haciendo era prohibiendo la misma planta. Hicieron la propaganda con la palabra estigmatizada de los mexicanos, pero con el objetivo de prohibirla en forma industrial, digamos. La palabra y el hecho de fumarla fue la excusa, digamos, ¿no? Por ejemplo, un mismo diario que hizo lobby para la prohibición, durante años, durante por lo menos 4 años, sacaba información permanente amarillista, por ejemplo, joven negro músico bajo los afectos de la marihuana ataca a mujer blanca, la viola. Mexicano loco ataca a familia blanca. Así cantidad de joven se suicida por el efecto de la marihuana, por ejemplo, cuando en realidad el tipo tomaba alcohol, tomaba una cantidad de medicamentos, también fumaba marihuana, pero hacía meses que no fumaba y salía la marihuana como excusa para hacer la gran propaganda. Estos ataques así raciales, dice Mark Emery, que es un activista canadiense, dice, no es que el negro violaba a la mujer blanca, sino es que la mujer blanca se acercaba a los clubes de jazz y blues, donde tocaban los negros, y se involucraban. Y involucrarse con un negro en Estados Unidos en los años 20, para la blanca, llegar a embarazar a su familia, era imposible. Entonces, por más que la familia siempre iba a decir que la había violado a un negro, pasaba eso, esos actos de racismo. Por ejemplo, había una ley, la ley Shaw, era que una mujer blanca, o sea, un negro no podía mirar a los ojos a una mujer blanca más de no sé cuántos segundos, o no podía pisar la sombra de un blanco, por ejemplo. La ley, por ley estaba escrito. Bueno, y así estamos. Pasa un hecho significativo, que es que en la misma época de la prohibición, bueno, fue en el 37, estalla la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y las Filipinas, Estados Unidos sacaba el cáñamo, que no era exactamente cannabis, era otro cáñamo, pero utilizable para la fibra, lo sacaba de las Filipinas. Entonces, como Japón invade las Filipinas, no lo puede sacar más, no tiene más ese recurso. Entonces, ¿qué hace? Hace una película para instar a los granjeros a plantar cannabis para la guerra, diciendo, está prohibida, pero vamos a dar una excepción, que el que saca un bono puede plantar para cooperar con la marina porque nos hace falta para la guerra. Entonces este es el video que yo quiero que vean, porque acá yo tengo traducida la película oficial norteamericana del Departamento de Agricultura norteamericano del año 41, donde llama a los granjeros a plantar hemp para la victoria. Así, si mi asistente me da una mano, bueno, pero es esta que viene, no, la segunda, ¿ves? Lo pueden ver. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East. For centuries prior to about 1850, all the ships that sailed the western seas were rigged with hempen rope and sails. For the sailor, no less than the hangman, hemp was indispensable. A 44-gun frigate, like our cherished old Ironsides, took over 60 tons of hemp for rigging, including an anchor cable 25 inches in circumference.
The Conestoga wagons and prairie schooners of pioneer days were covered with hempen canvas. Indeed, the very word canvas comes from the Arabic word for hemp. In those days, hemp was an important crop in Kentucky and Missouri. Then came cheaper imported fibers for cordage, like jute, sisal, and manila hemp, and the culture of hemp in America declined. But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy as well as of our industries. In 1942, patriotic farmers, at the government's request, planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand %. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. In Kentucky, much of the seed hemp acreage is on river bottom land such as this, along the Kentucky River Gorge. Some of these fields are inaccessible except by boat. Thus, plans are afoot for a great expansion of the hemp industry as a part of the war program. This film is designed to tell farmers how to handle this ancient crop, now well known outside Kentucky and Wisconsin. This is hemp seed. Be careful how you use it. For to grow hemp legally, you must have a federal registration and tax stamp. This is provided for in your contract. Ask your AAA committee man or your county agent about it. Don't forget, hemp demands a rich, well-drained soil such as is found here in the bluegrass region of Kentucky or in central Wisconsin. It must be loose and rich in organic matter. Poor soils won't do. Soil that will grow good corn will usually grow hemp. Hemp is not hard on the soil. In Kentucky, it has been grown for several years on the same ground, though this practice is not recommended. A dense and shady crop, hemp tends to choke out weeds. Here's a kind of thistle that couldn't stand the competition. Dead as a dodo. Thus, hemp leaves the ground in good condition for the following crop. For fiber, hemp should be sown 5 pecks to the acre. With drill, the closer the rows, the better. These rows are spaced about 4 inches. This hemp has been broadcast. Either way, it should be sown thick enough to grow a slender stalk. Here's an ideal stand. The right height to be harvested easily, thick enough to grow slender stalks that are easy to cut and process. Stalks like these here on the left, they yield the most fiber and the best. Those on the right are too coarse and woody. For seed, hemp is planted in hills like corn, sometimes by hand. Hemp is a dioecious plant. The female flower is inconspicuous, but the male flower is easily spotted. In seed production, after the pollen has been shed, these male plants are cut out. These are the seeds on a female plant. Hemp for fiber is ready to harvest when the pollen is shedding and the leaves are falling. In Kentucky, hemp harvest comes in August. Here, the old standby has been the self-rake reaper, which has been used for a generation or more. Hemp grows so luxuriantly in Kentucky that harvesting is sometimes different, which may account for the popularity of the silk rake. A modified rice binder has been used to some extent. This machine works well in average hemp. Recently, the improved hemp harvester, used for many years in Wisconsin, has been introduced in Kentucky. This machine spreads the hemp in a continuous swarm. It is a far cry from this fast and efficient modern harvester to the Armstrong model of yore. But here's one kind of harvester, at least, that doesn't stall in the heaviest hemp. In Kentucky, hand cutting is practiced in opening fields for the machines. In Kentucky, hemp is shocked as soon as saved after cutting, to be spread out for retting later in the fall.
standard equipment. Note how smoothly the rotating apron lays the swath preparatory to retting. Here it is a common and essential practice to leave headlands around hemp fields. These strips may be planted to other crops, preferably small grain. Thus, the harvester has room to make his first round without preparatory hand cutting. Here the machine is running over corn. When the cutter bar is much shorter than the hemp is tall, overlapping occurs. Not so good for retting. The standard cut is 8 to 9 feet. The length of time hemp is left on the ground to ret depends on the weather. The swaths must be turned to get a uniform ret. When the woody core breaks away readily, like this, the hemp is about ready to take up and bind into bundles. Well-retted hemp is light to dark gray. The fiber tends to pull away from the stalk. The presence of stalks in the bowstring stage indicates that retting is well underway. When hemp is short or tangled, or when the ground is too wet for machines, it is bound by hand. A wooden buck is used. Twine will do for tying, but the hemp itself makes a good band. When conditions are favorable, the pickup bander is commonly used. The swath should lie smooth and even, with stalks parallel. The picker won't work well in tangled hemp. After binding, hemp is shocked as soon as possible to stop further retting. In 1942, 14,000 acres of fiber hemp were harvested in the United States. The goal for 1943 is 300,000 acres. Thus, hemp, Cannabis sativa, the old standby cordage fiber, is staging a strong comeback. This is Kentucky hemp going into the dryer of the mill for sales. In the old days, breaking was done by hand, one of the hardest jobs known to man. Now the power breaker makes quick work of it. Spinning American hemp is a rope yarn or twine in the old Kentucky River Mill at Frankfort, Kentucky. Another pioneer plant that has been making cordage for more than a century. All such plants will presently be turning out products spun from American-grown hemp. Twine of various kinds for tying, winding armatures, and upholsterers' work. Rope for marine rigging and towing, for hay forks, derricks, and heavy-duty tackle. Light-duty fire hose. Esa termina, Thread for shoes for millions of American soldiers. And parachute webbing for our paratroopers. As for the United States Navy, every battleship requires 34,000 feet of rope, and other craft accordingly. So here in the Boston Navy Yard, where cables from frigates were made long ago, crews are now working night
This is Manila hemp from the Navy's rapidly dwindling reserve. When that is gone, American hemp will go on duty again. Hemp for mooring ships. Hemp for tow lines. Hemp for tackle and gear. Hemp for countless naval uses, both on ship and shore. Just as in the days when old Ironside sailed the seas victorious, there were hempen shrouds and hempen sails. Hemp for victory. Muchas gracias. Bueno, sé que medio en volante, pero es una prueba, ¿no? La película estuvo oculta durante 70 años. Estuvo oculta en el Congreso Yankee y la encontró Jack Herer, este hombre que hablábamos antes, ¿no? Que con su libro El emperador no usa ropa, fue el que en los años finales de los años 60, 70, saca su libro, El emperador no usa ropa, recopilando toda esta data, digamos, recopilando por qué la prohibición, digamos, y por qué los negocios de la prohibición. Por eso es un gran héroe Jack Herer, y por eso muchos decidimos ser seguidores de Jack, ser su discípulo, y contar esto, ¿no? Porque es el origen de la prohibición, digamos. La represión contra los fumadores de marihuana se hizo con millones y millones de dólares metidos en esta, estigmatizando la palabra. Y Jack es el que vuelve a decir, chicos, esta planta que nosotros ilegalizamos, él dice, por ejemplo, dice un ejemplo, dice, si uno mira marihuana con H, esto es la historia. Si la mira con J, esto. Y si mira cannabis, esto es la historia. Y es bastante gráfico y bastante claro eso, ¿no? Como que el cannabis estuvo siempre, ha estado al lado del hombre siempre, el hombre lo ha trasladado siempre. Y la historia de lo que fumamos hoy, lo que estamos catando en esta copa tan hermosa que tenemos hoy, la historia tiene que ver con ese traslado también, porque digamos, la base de todos los bancos que nosotros conocemos están hechos con parte de ese hemp industrial de todo el Caribe, con partes de otras land races que los hippies de los 60 fueron, buscaron, se jugaron su libertad y le hicieron cultivar en la costa oeste norteamericana para después desparramarla por todo el mundo. Así que eso ya es parte de la historia contemporánea del cannabis. Me falta un solo videíto que es para que conozcan a Jack, los que no lo conocen, que dura 1 minuto y yo por mi parte ya estaría. Gracias, muchas gracias por escucharme, estoy dispuesto a si quieren alguna pregunta, encantado. Pero ¿podemos pasar el último videíto? Sí. Asistente, muchas gracias. Ahí está, es este. Que a veces lo traduzco. ¿Lo puedo parar un segundo? Un segundo bien. Mirá, este video dura 1 minuto y tienes que ver la promoción que hace Jack sobre un producto que lo hace una compañía francesa que construye casas, construye 250 casas por año totalmente hechas de cáñamo, las casas, pero el cáñamo con un preparado con cal y la celulosa del cannabis, de la planta, hacen una mezcla y lo que dicen es que es más resistente que el hormigón armado y es creo que 4 veces más liviano que el hormigón armado, entonces es ideal para la construcción. Y la francesa lo saca de un puente, creo que de Egipto,
donde parece que en la antigüedad utilizaban esta misma mezcla. Y Jacques, bueno, él defendía todo lo que tuviese que ver con el cáñamo, así que él habla, precisamente presenta a la francesa. Así que es un video que es solamente más para que lo conozcan a Jacques que para otra cosa, ¿no? Pero quería traducirles esa parte. She builds about 300 houses a year using hemp and cement lime, and she makes a thing called isochambre, and she makes a little lime with hemp herbs, the leftover parts of the hemp plant after the fiber's been extracted, and hemp does this amazing thing. It turns the stone at petrifies. And so when you mix the lime and hemp herbs together, you get something stronger than cement at 1/6 the weight. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai cherché à pétrifier les végétaux, c'est-à-dire à minéraliser les sels. Et puis ensuite, j'ai trouvé des archéologues qui m'ont dit avoir vu des sites mérovingiens et des sites égyptiens qui avaient été vraisemblablement faits de ces techniques. Madame Perrier has had thousands of prospective orders for her houses from all over Europe. But like so many others, she is held back only by the restrictions on hemp production. Bueno. Lo que dice que bueno, tiene pedido de toda Europa, pero que no puede avanzar más porque la restricción es en cultivar hemp industrial. Bueno, yo ya voy terminando. Les quería comentar esto, que llegamos hasta estos días, ¿no? Y si uno ve lo de la historia, ¿no? Cuando uno se mete bien en la historia, ve lo ridículo de la prohibición actual, digamos. Como en Estados Unidos como que se quiso negar al hemp y al cannabis como de la historia, lo quisieron como borrar de la historia. No pudieron. Y hoy en día hoy en día se podría decir que estamos todavía, increíblemente para muchos, pero como en el medio de la batalla cultural todavía. O sea, todos esos millones de dólares, les recomiendo alguna película, por ejemplo, Grass, que habla de la prohibición, de la historia de la prohibición, con toda la cantidad de plata que han invertido para estigmatizar la palabra, por ejemplo. Porque, no sé, acá en Uruguay como en todas partes del mundo, uno habla con una persona y va formando un buen concepto de uno si es mayor que uno, ¿no? Pero hasta que quizás nombra la palabra. Si nombra la palabra y a uno lo asocian con que consume, ya esa imagen, concepto que se estaba formando la persona de uno, se derrumba con la palabra. Eso se logró, es el estigma, y se logró con millones y millones de dólares y con la mentira. Entonces, nada, el objetivo de estas charlas es dar información para desparramar parte de la verdad y tener más armas para pelear la verdad y combatir esto que tiene que ver con, primero, la ignorancia por un lado y la hipocresía por otro lado, ¿no? Bueno, y quisimos mostrar un poco la parte industrial. Hoy en día hay una batalla cultural bárbara, ya sea en los dispensarios de marihuana medicinal en California, ya sea en los coffee shops en Holanda, ya sea acá en Sudamérica discutiendo nosotros cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el acceso del cannabis. Y bueno, así que bueno, yo si me dejan hablar sigo hablando todo el día porque soy apasionado por este tema, pero les agradezco mucho la atención, fue una lindo hablar.